Imagina, Matemática a tu alcance presenta funciones exponenciales. Para estudiar las funciones exponenciales, vamos a perseguir, aplicar estas funciones en la resolución de problemas mediante los siguientes indicadores de logro. 1. Interpretar correctamente la gráfica de la función exponencial. 2. Relacionar acertadamente la representación gráfica y analítica de la función exponencial. 3. Rectificar las ideas cuando se cometa una equivocación. Dentro de los conocimientos previos que necesitamos refrescar tenemos dominio y contradominio. Una función f de un conjunto D a un conjunto E es una regla de correspondencia que asigna a cada elemento X del conjunto D exactamente un elemento Y del conjunto E. El elemento Y del conjunto E es el valor de la función en ese X. Por ejemplo, el elemento Y1 es el valor de la función en X1 y se representa por f de x. En este caso sería f de x1, f de x2, f de x3. El conjunto D entonces representa el dominio de la función. El contradominio de la función entonces es el conjunto de todos los valores posibles de f de x. También podemos recordar el concepto de función biunívoca. Una función f con dominio D y contradominio en los reales es una función biunívoca si se satisface alguna de las condiciones equivalentes siguientes. Siempre que A sea distinto de B en el dominio, entonces la imagen de A también va a ser distinta a la imagen de B en los reales. Y número 2, siempre que f de A sea igual a f de B en los reales, eso querrá decir que A va a ser igual a B en el dominio. Lo que podemos traducir en que en una función biunívoca nunca dos imágenes van a ser iguales toda vez que X sea diferente. Únicamente pueden ser iguales cuando X es la misma. Ahora bien, tenemos 4 elementos básicos que necesitas identificar en la función exponencial. 1. La función exponencial siempre será una potencia con la forma a elevado a la x. 2. Fíjate en el exponente y la base. Observa que x siempre aparecerá en el exponente, nunca en la base. 3. A debe pertenecer al conjunto de los números reales. Debes tener cuidado de excluir todos los casos donde A sea menor o igual a 0 y A sea igual a 1. Porque si A es menor que 0, entonces A a la x no es un número real para muchos valores de x. Si A fuera igual a 0, entonces x también podría ser 0, de manera que tendríamos 0 a la 0, y esto es indefinido. Y si A fuera 1, entonces y igual a la x se convertiría en una recta horizontal. 4. La representación gráfica de las funciones exponenciales suelen ser curvas crecientes o decrecientes en su dominio. Analíticamente lo podemos resumir en la siguiente imagen. La representación gráfica de estas funciones las podemos observar en la siguiente ejemplificación. Vemos que en el lado izquierdo
si a es mayor que 1, entonces la función es creciente en los números reales. Y si a se encuentra entre 0 y 1, la función es decreciente en los reales. Bueno, estas gráficas solo nos indican una apariencia general porque la forma exacta de cada gráfica dependerá del valor de a. Notemos como si a es igual a 0 o si a la 0 es igual a 1, la ordenada en el origen es 1 para toda a. Entonces, si a es mayor que 1, al decrecer x a través de los números negativos, la gráfica de f tiende a acercarse mucho al eje x, convirtiéndolo en una asíntota horizontal. Esta variación es el crecimiento exponencial. Ahora, si a se encuentra entre 0 y 1, al aumentar x, entonces la gráfica de x tiende asintóticamente al eje x. Este tipo de variación se llama decrecimiento exponencial. Veamos algunos ejemplos para que se te facilite identificar cuándo las funciones exponenciales son crecientes. Aquí podemos observar la gráfica trazada a color de cada una de las funciones planteadas a continuación. La función azul nos dice que f de x es 2 elevado a la x. La verde nos dice que g de x es 3 elevado a la x. Y la roja nos indica que la línea trazada en rojo, h de x, es igual a 7 de x. Podemos observar que cada vez que la base a aumenta su valor, entonces la gráfica se vuelve cada vez más vertical. Entonces estaremos hablando de funciones exponenciales crecientes. De manera análoga podemos observar entonces algunos ejemplos de funciones exponenciales decrecientes. En este caso, observamos que los exponentes son negativos. Por lo tanto, la orientación es distinta a los ejemplos anteriores, aunque, si nos damos cuenta, todas las gráficas siguen tocando el punto 0,1. O sea, tocan al eje de las y en 1. Muy bien, cuando x vale 0, porque todo número elevado a la 0 es 1. Veamos entonces. En el caso de la gráfica azul, que corresponde a la función 2 a la menos x, pues la función siempre va un poco más horizontal y se cumple la misma regla. Conforme a aumenta, entonces la gráfica se vuelve más vertical, aunque el exponente sea negativo. Quiere decir que el exponente negativo lo que hace nada más es cambiar la orientación a decreciente. Veamos. Aquí también se cumplía que aumentaban la base a de 2, 3 y 7, y entonces la gráfica de la función pues iba haciéndose más vertical. Sin embargo, en este caso era creciente porque x es positivo. En el siguiente caso, como x es negativo, pues la orientación de nuestra función exponencial cambia a decreciente. Pero, ¿qué posibles valores de a puedo encontrar? Bueno, ya que el dominio de la función exponencial es el conjunto de los números reales y el contradominio se ciñe al conjunto de los números reales positivos, como lo vimos en las gráficas, podemos analizar estos distintos valores y ver cómo se va comportando nuestra gráfica. En el ejemplo en que f de x es igual a 2 a la x,
analizamos que a, es decir, la base 2, es mayor que 1. Y si el exponente x es positivo, entonces nuestra función se va a comportar como una función creciente. Veamos el ejemplo 2, g de x. Si nuestra función es 2 elevado a la menos x, donde a siempre es mayor que 1, pero el exponente es negativo, el x, entonces vamos a concluir que el comportamiento de nuestra gráfica va a ser decreciente. En el tercer caso, a se encontraría entre 0 y 1 al estar en un cuarto. Y observamos que el exponente es negativo. En este caso, la función se va a comportar como una función creciente. El último caso nos ejemplifica que si a se encuentra entre 0 y 1, entonces toda vez que el exponente sea positivo, la función se va a comportar como decreciente. Veamos la representación gráfica de nuestro ejemplo. Y aquí lo tenemos. Efectivamente, cuando en la traza anaranjada, la función 2 a la x, vemos que cumple, que x es positivo y la base es mayor que 1. Entonces su comportamiento es creciente. Veamos ahora la gráfica en lila cuando g de x es igual a 2 a la menos x. Entonces la gráfica de la función se comporta de forma decreciente porque x es negativo y a es mayor que 1. Cuando a se encuentra entre 0 y 1, entonces el caso en el que p de x es un cuarto elevado a la menos x es la gráfica verde. Y esta gráfica se comporta de una forma creciente toda vez que a se encuentra entre 0 y 1 y el exponente sea negativo. Caso contrario, pasa con la gráfica trazada en marrón, en el que, bueno, sí es cierto que a está entre 0 y 1 porque sigue siendo un cuarto y sin embargo el exponente x es positivo, por lo tanto la gráfica se comporta de una manera decreciente. Esperamos que te haya servido este video para aclarar a las funciones exponenciales. Visítanos pronto. Hasta luego.